Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Programando Bases de Datos. Esta es una serie nueva que hemos estado utilizando para poder enseñar y aprender, por supuesto, acerca de las bases de datos, en este caso, cómo se programa. Si quieres aprender acerca del modelamiento de una base de datos para construir, por ejemplo, modelos o ideas de negocio en modelos de datos, te invito a ver la serie Modelamiento de base de datos, que está en mi canal Segundo Galdames y también está en profesorgaldames.cl. Solo tienes que acceder, ojalá registrarse en la página, para que así puedas acceder a todo el contenido agrupado por secciones y así tú puedes hacer un buen seguimiento a lo que estás aprendiendo a través de estas plataformas. Lo hacemos con mucho gusto y lo único que buscamos es poder aportar a tu crecimiento profesional y personal. A lo mejor estás estudiando una carrera relacionada con programación, con tecnología o con ingeniería y todos estos contenidos te van a ayudar porque pretendemos ser un granito de arena que te ayude, por supuesto, a crecer, a aportar. Bien, en relación a nuestro proyecto, hemos creado una tabla roles hace ya un par de videos atrás. En el video anterior insertamos datos a esa tabla, mostramos cómo hacerlo, puedes verlo si tú quieres. Está también en la descripción ese video, por si acaso te lo perdiste. Y luego nosotros podemos aquí hacer una consulta, un select, para saber cuáles son esos roles registrados, ¿vale? Entonces, recordamos que estamos usando dbeaver, que es una plataforma gratuita, multiplataforma, es decir, la puedes usar en cualquier sistema operativo que tú uses, o por lo menos los más conocidos, como son Windows, Mac, ¿no es cierto? Y, por supuesto, Linux. No sé si existe para Android o Apple, no lo sé, pero por lo menos uno cuando programa usa un notebook, ¿verdad? O un computador de escritorio para poder trabajar y a eso apuntamos. Bien, para hacer esa consulta, nosotros simplemente ubicamos el cursor al final del comando y presionamos, ¿cierto? Y aquí este botoncito, hay muchos administradores, como ya decíamos, de MySQL, pero este es uno de los buenos, ya hay muchos más, porque además no tienes que reescribir todo el tiempo las mismas consultas, ¿verdad? Bien, y ahí tenemos todo lo que hemos creado, ¿verdad? Hasta aquí. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a actualizar o a modificar datos que están en una base de datos, en una tabla en este caso. Para actualizar, nosotros vamos a usar un comando que se llama update. Vamos a indicar a qué tabla queremos actualizar y luego indicamos con un set cuál es la lista de campos que queremos actualizar. Podemos tener uno o varios y en este caso vamos a actualizar dos. Es decir, por ejemplo, el campo nombre o la columna nombre de la tabla roles y también la columna updated at. ¿Por qué? Porque queremos registrar el momento exacto en el que se produce esa actualización. ¿De acuerdo? Ya que estos dos campos que están al final de la tabla, ¿cierto? El primero registra la fecha de creación y guardamos una copia de esa fecha en el campo updated at, ¿cierto? Pero ahora queremos actualizar y por lo tanto no necesitamos actualizar este, pero sí este otro, ¿verdad? Partamos. Decimos nombre, campo nombre, le vamos a cambiar el nombre a algunos de estos. Por ejemplo, en vez de periodista, vamos a escribir periodistas y tenemos que hacerlo con comillas dobles, porque, o comillas simple también, porque es un campo de tipo varchar, ¿ya? Es decir, permite caracteres alfanuméricos. Para agregar un nuevo campo a esa lista, que podría ser más de una, vamos a separarlo con una coma, escribimos el nombre del campo. Fíjate que dbeaver me va ayudando con eso. Y como yo no quiero ingresarle de manera manual la fecha, voy a usar la función no que conocimos en el video anterior. Ahora fíjate, si yo lo dejo hasta aquí y lo ejecuto, lo que va a suceder
es que se va a aplicar a todos los registros de una tabla. Por eso se dice que esta consulta es la más peligrosa de todas las consultas que se hacen en un motor de base de datos, porque si este cambio tú lo haces así tal cual está, se va a producir entonces la actualización a todos los registros. Mira, vamos a probar. Entonces dice que está a punto de ejecutar una instrucción update sin una cláusula web. O sea, aquí me está diciendo que debo ingresar algo que falta. Si yo presiono OK, mira, lo voy a presionar porque hay veces que uno está en otra. Bueno, dice que se produjo la actualización. Y ahora si yo consulto con este otro comando, mira, todos se llaman periodistas. Pero imagínate tú que tienes una tabla de clientes. Vamos a poner que tienes 1000 clientes, ¿ya? Y tienes que cambiarle el número de teléfono a los clientes. Y tú haces esta consulta, vamos a suponer tabla clientes, set teléfono, le ingresas el número de teléfono, la fecha y lo presionas. En este caso, Diviver te va a decir, estás haciendo algo incorrecto, pero tú estás en un mal día, estás distraído o distraída y presionaste el botón OK. Imagínate ahora, porque aquí tenemos solo 2 registros, no pasa nada, yo sé cuál es cuál, ¿verdad? Pero ¿y si son 1000, 2000, 5000 registros? Bueno, por eso es que se llama la consulta más peligrosa. Como en este caso es muy fácil, digamos, volver todo a la normalidad, pero en el caso de una tabla grande, no. Y si eso afecta al negocio, no te quiero contar lo que pasa, pero todos alguna vez hemos pasado por ese sustito, ¿ya? Por eso es que es mucho mejor hacer este tipo de tareas a través de una aplicación donde ya tiene roles predefinidos para eso, conceptos o ideas, ¿no es cierto? A propósito, si quieres saber cómo se hace esto a nivel de una aplicación web, te invito a ver Ensayo Web, que está también en mi canal y en profesorgaldames.cl. Ahí puedes aprender a través de un lenguaje como PHP, crear una aplicación web utilizando también algunos de estos comandos, ¿ya? Pero bueno, nosotros estamos acá aprendiendo a programar bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo debiera hacer siempre? Después de pasar por parámetro cada una de las cosas que yo quiera actualizar, debo usar una sentencia o una cláusula where, que debo indicar entonces habitualmente usando la clave primaria. Puedo usar como condición cualquiera de las cosas que está aquí, pero habitualmente lo hacemos con la clave primaria. En este caso, yo quiero cambiar voy a hacer un cambio aquí. Voy a poner administrador, ¿cierto? Y la fecha la mantengo, pero donde el ID sea igual a 1, ¿verdad? Entonces ahora, si yo ejecuto esta consulta, no me da ninguna alerta de error porque ahora sí lo hago conscientemente. Y si yo hago de nuevo esta selección, voy a ver que efectivamente se produjo el cambio donde yo quería y también puedo agregar más de una condición. Vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Entonces, en este caso estoy cambiando el nombre del rol a administrador y me va a guardar fecha y hora exactas, ¿no es cierto?, de cuando ocurrió la consulta, ¿vale? Ahora, para eliminar datos, nosotros vamos a usar la sentencia delete. Ahora, ojo con la eliminación de datos. Habitualmente se restringe este tipo de funcionalidades porque hay cuestiones legales de integridad de datos que más adelante vamos a ver y otros que pueden verse afectados si es que nosotros procedemos a eliminar un dato. Piensa tú, ¿podemos eliminar a un cliente? Primero tendríamos que fijarnos muy bien si ese cliente está relacionado con una venta. ¿Podemos eliminar un cliente que esté asociado a la venta de un producto? ¿Podemos eliminar un producto que pudiera haber sido vendido a diferentes clientes? Bueno, eso traería varios problemas, incluso problemas legales, problemas económicos, problemas de integridad de datos en el modelo de negocio. Imagínate que desaparezcan las ventas de un producto simplemente porque alguien tiene el permiso para eliminar. Por lo tanto, aunque existe el comando para hacerlo,
se recuerda que este comando es peligroso en las manos equivocadas, ¿ya? Inclusive cuando tenemos personas de confianza, porque yo digo que hay dos tipos de usuarios. Esto lo he dicho en otra oportunidad. Mis alumnos saben que yo habitualmente uso esta especie de definición, que es solamente personal, no la van a encontrar probablemente en ningún libro, ni siquiera de seguridad informática, pero por la experiencia yo sé que hay dos tipos de usuarios. Vamos a dejar afuera los buenos. Así que existen dos tipos, los malos y los tontos. Ya, no se vayan a ofender a nadie. Los usuarios malos son aquellos que buscan hacer el daño en una aplicación, en un sistema, en lo que sea. Trabajan para eso y constantemente están, ocupando recursos y capacidades cognitivas para vulnerar sistemas. Algunos de ellos viven para eso o les pagan, ¿verdad? Otros lo hacen para buscar vulnerabilidades y encontrar oportunidades de trabajo. Y otros sencillamente para robar o para cometer fraude. Esos son los malos, los que viven del fraude. Pero también están los que yo llamo tontos, ¿ya? Los usuarios tontos, para mí, son los usuarios que sin querer queriendo, como decía un personaje famoso de la televisión antigua, produce el daño sin quererlo. Por ejemplo, ingresa un dato equivocado simplemente porque se equivocó y se descubre una falla. Es decir, el sistema se cae o el sistema permite el ingreso de ese dato y nadie se da cuenta, o a veces se da cuenta, pero no buscaba a esa persona hacer el daño. Podríamos cambiar la palabra tonto por inocente, que al fin y al cabo es casi lo mismo, ¿no? Inocente en el sentido de la candidez, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay gente así. Y en los sistemas también hay gente que piensa que los sistemas son o nunca se equivocan. Pero la verdad es que sí. Y hay algunos errores que se descubren por casualidad, porque alguien, queriendo, como digo, los descubre. Entonces, si tú entregas, este tipo de responsabilidades a personas, tienes que saber que esas personas se van a equivocar o van a buscar el error en una de dos. Los demás podemos actuar como usuarios tontos o inocentes, pero de todas maneras podemos encontrarnos con errores, ¿ya? Probablemente, si tú estás estudiando una carrera, vas para ser un usuario malo. Es decir, que tú vas a tener los conocimientos necesarios en algún minuto para hacer daño si quisieras. Por eso es que los desarrolladores de software siempre tenemos que hacer pruebas, entre ellas pruebas de calidad y pruebas de seguridad. Si a nosotros se nos pasan esas pruebas, en muchas empresas existen los grupos QA que aseguran calidad y los grupos de ciberseguridad que justamente buscan probar que el sistema no genera detalles de seguridad, ¿ya? Bueno, después de esta charla, quiero contar definitivamente cómo se puede borrar un registro. Primeramente decimos delete from, ya, esa es la siguiente. Luego decimos en qué tabla. Y recuerda que si yo hago esto, ya, voy a eliminar todos los registros de una tabla. Otra vez nos ponemos en el caso de update. ¿Qué pasa si porque no puse un where, ¿cierto? Elimino todos los miles de registros de una tabla y eso me trae graves problemas. Felizmente, la mayoría de las bases de datos, por no decir todas, tienen sistemas de respaldo. Se autorrespalda o el mismo equipo, ¿no es cierto?, provee, o el equipo TI provee sistemas de respaldo de bases de datos. Pero, ¿y qué pasa si no? O si la recuperación de esos datos puede traer días o hasta semanas. Entonces, es un tema complicado. Si yo quiero eliminar un registro, simplemente agrego una consulta where y, por ejemplo, agrego el ID y luego digo que sea el ID2, ¿ya? Y entonces allí el delete from se va a ejecutar con ¿cierto? Va a eliminar justamente aquel registro que coincida con el ID. Así que si volvemos acá a hacer el select, ¿cierto? Entonces vamos a descubrir que vamos a ver solamente un registro. ¿Y qué pasa si le agregamos nuevamente este periodista, así tal como está aquí o como está acá? ¿Te acuerdas que hay dos maneras?
Bueno, hagámoslo de nuevo, pero esta vez le vamos a agregar a periodista acá. Veamos cómo se comporta esta situación. Vamos a poner el mouse por acá. No sé si es obligatorio ponerlo al final, pero lo pongo yo por costumbre. Y luego podemos hacer nuevamente un select y vemos que no ocupó cuando el campo ID es autoincrementable, no ocupa el número 2. Tendríamos que nosotros forzarlo, ¿ya? Se puede hacer en todo caso, ¿ya? Entonces ocupa el número 3 y el número 2 lo deja libre porque ya fue ocupado. Esto es cuando trabajamos con campos autoincrementables. Cuando en la base de datos no tenemos campos autoincrementables, como el caso de ID, tenemos que ingresarlo de manera, ¿no es cierto? O sea, agregar aquí el campo ID y colocar el valor acá en varios. Y de esa manera podemos agregarle el ID aunque se sobreescriba. Bien, eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que he querido enseñarles en esta oportunidad. Bien, en el próximo video vamos a revisar el tema de, primero vamos a crear de nuestro modelo de datos, vamos a crear otra tabla que es la tabla usuarios y de esa manera vamos a insertarle datos a la tabla usuarios y vamos a aprender a crear una clave foránea, es decir, la unión que existe entre roles y usuarios, es decir, que un usuario pertenece a un rol y un rol tiene muchos usuarios, esa clave, ese campo que los une, que los hace relacionarse entre sí, lo vamos a trabajar con una clave foránea, para que cuando insertemos datos podamos validar, por ejemplo, que el rol que vamos a seleccionar exista en la tabla roles. Todo eso y mucho más veremos, por supuesto, en el próximo video de Programando Bases de Datos. ¿Te gustó este contenido? Dale like y síguenos apoyando para seguir creciendo. Si no te has suscrito, suscríbete al canal Segundo Galdames y también, por supuesto, revisa este y otros contenidos en profesorgaldames.cl. Muchas gracias por todo. Nos vemos, pues, en el próximo video. Que estés muy bien. Chao, chao.